Oli. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Usted? Muy bien, con Me alegro. ánimo. Eso. Ahí veo que se están sumando. ¿Mm? Sí, les dijimos. Morgan. Hola Morgan, ¿cómo estás? ¿Bien usted? Bien, súper bien. Veo a Michael también. Hola Michael. Hola. Oye, les queríamos pedir, esto lo pidió la Luz María ayer, pero se los voy a pedir yo ahora, que si no tienen sus nombres verdaderos, que se pongan su nombre verdadero, porque ayer yo cometí algún error y nombré a alguien por un nombre que no era, así que porque habitualmente uno se cambia los nombres en Zoom por distintas razones. Pues entonces, si se pueden asegurar de que sean sus nombres, así podemos nombrarlos por su nombre verdadero. Exacto. Te cuento, Pato, que se están conectando de distintas comunas acá. Yo no sé cuáles colegios son, pero tenemos el ¿Ya? Colegio El Niño Jesús de Talagante, la Misión de Calera de Tango, Montessori de San Bernardo, Santiago Emprendedores de San Bernardo, Guerra Austral de Maipú, Complejo Educacional de Maipú, In Ewald School de Maipú, Liceo Bicentenario Perfecto. Industrial de Quinta Normal, Liceo Industrial Alberto Widmer, Liceo Luis Humberto Acosta del Monte, Liceo Buena. Politécnico Melipilla y Polivalente Gregorio Morales de Paine. Aguante, muy bien. Imagínate. Oye, Quería ayer ver si sí, se habían sumado profesores o profesoras para saludarlo. ¿Dónde está el Rodolfo? No está. ¿Hay algún Hola. profesor o profesora que ya se haya sumado? Yo, profesor del Colegio Santiago Emprendedores, Diego García. Hola. Hola Diego. Por Buenas aquí tardes. también, del Liceo Vicente Pérez Rosales de Quinta Normal. Benjamín, hola. Hola, hola a todos. Iris Gaete, Colegio La Misión de Calera de Tango. Oh, qué buena. Buenas tardes, Acá, profesora. Buenas. hola a todos, Tatiana también, profesora del Complejo Educacional Maipú Anexo Rinconada. Buenas tardes, profesora. Hola a todos, acá Ana Vargas del Liceo Luis Humberto Acosta del Monte. Súper, profesora. Muy bien. Buenas Hola, tardes. hola aquí del Liceo Politécnico Melipilla. Cintia, hola. Buenas tardes. Hola. Sí, a ver, también estoy preocupado, no sé, no sé cómo me la PTU, no sé. hay una niña que canta muy fuerte. No sé si nos quiere hacer como una especie de homenaje o... Sí. Hacer las cosas. No sé cómo decirle, pero oye, la que está cantando y dibujando al mismo tiempo, tienes muy lindos los dibujos de atrás. Chucha. ¿Quién es? Ay, niña. Cantáis bonito, cantáis Ahora bonito. porque Es una Tan lindo dibujante, no es una mala arte, dibuja bien. Sí, canta bien. dibuja bonito. Dibuja y canta bonito. hace Está de todo bien. un Mejor que poco. nos haga una clase de canto y de dibujo. Yo me quedo callado, va a ser mejor. Claro. Qué envidia, literalmente. Veo por ahí a Dibuja, Rodrigo, canta Rodrigo bonito. Rojas. Hola, Rodrigo. Hola. Te parece mucho a mi hijo. Oh, qué excelente. Sí, mi hijo ¿Te gustan las Hola, tiene ponis? papi. el mismo peinado que tú y usa lente. Sí. Yo Hola, no, papi, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. no sé si el fondo de Rodrigo es su pieza, así con que tiene todos esos dibujos, o es un fondo de pantalla nomás. Foto virtual parece. Ah, no sé, es un fondo de pantalla. Ah. Buena. Hola Luz. Hola, Un hola, fondo verde. bienvenidas. Un Qué bueno que fondito nos estamos verde. encontrando. Cacho, estoy en Minecraft. Hola, Pipe. Minecraft. Hola, hola, Pipe. Hola. ¿Cómo estás?
Hay cosas mejores que más, pero un cariño sincero jamás. No, nos quedamos callados. Que canta lindo, po. Canta muy lindo, canta muy lindo. Canta muy Cantáis lindo. Cantáis muy lindo, soy tu fans. Cantas muy bien, No, igual. ¿qué pasó, mamá? ¿Qué? Sí. No, así que La paquearon. My heart. ¡Qué tierno! ¿Una niñita? Hagámosle a ella, hagámosle como un conciertito, una ronda de concierto. Un concierto, qué mejor. Dale. Mami, Ay, ¿te acordás que yo te dije que iba a estar ocupada, verdad? Cosas que pasan, cosas que pasarán. Uy, sí. Todavía sigo sin creer que hay una persona con fondo de My Little Pony. ¿Qué te pasa con My Little Pony? Es hermoso, es la mejor serie que existe. Por eso. No, mira, déjenme explicarme. No tengo nada en contra de los bronies. Me parece que son personas muy buenas. Mira, resulta que mi youtuber favorito es Brony también. Lo que pasa es que nunca he conocido a uno. My Little Pony. Yo soy furro, así que no digo nada. Ese verga es mi ídolo a la verga. ese también es míralo. Yo soy furro, así que no digo nada. ¡Al furro! ¡No! ¡Al furro! ¡El furro hace Mira. mal! Vistar Besto Anime, Vistar Besto Anime. ¡Es pecado el furro! Digo que si hacen mal las Fuyoshis. Sí. De eso no, eso es cierto. ¿Querés pelear? ¡Pelean, po! Bárbara. A ver, peléala. Peléala. La peleo, po. Vamos a meternos todos. Bien. Ah, estoy hablando con los cabros acá. Oye, ¿es verdad? Ahora que lo pienso, ¿se está grabando la clase? Qué loco. Sí. Todo grabado, está todo grabado. Todo grabado, todo que vaya a la posteridad, a todo, a todo. Pato, ¿te parece conmigo? que partamos? Vamos, perfecto, yo encantado. Súper. En honor también a la puntualidad, vamos a dar por inicio este taller. Chiquillos y chiquillas, les pedimos que ahora puedan poner en silencio sus micrófonos para que nos podamos escuchar. Así que a los que se van integrando, les pido que por favor puedan dejar en silencio sus micrófonos. Tienen que apretar un icono que está abajo que dice silenciar. Porque ahí se escucha como una tele todavía de fondo. Yo no sé si ustedes la escuchan, Pato. Sí. No, pero ahora no. Ahí sí, eso. Sí. Súper. Bueno, habemos 66 personas ya conectadas, 67. Así que somos un lote súper grande, Pato, hoy día. Sí, además hay alguien que dice, debe ser una profesora, ¿no? La profesora Carolina Arce, que dice, mis estudiantes están aún en una clase de especialidad. Quiere decir que se pueden sumar más todavía. Exacto. Así que se van a ir integrando, pero la idea es tratar de ser puntuales. Bueno, tuvimos un momento bien activo al principio, era como estar en la sala de clase, así me sentí yo, todos cantando, otros conversando, otros peleando, bueno, tal como es una sala. Así que esperamos que esto logre de alguna manera ser parecido a lo que ocurre en una clase entretenida del colegio, en donde uno lo pasa bien, donde uno aprende, donde uno comparte con otros, donde uno se siente contento y que está descubriendo cosas nuevas. Esa es la idea. Sería un gusto poder escucharlo a cada uno de ustedes, saber sus nombres, de dónde vienen, pero lamentablemente esta modalidad que nos tiene así hace un poquito difícil eso. Probablemente en otras sesiones vamos a tener algunos talleres más en salas, nos vamos a dividir, así como uno se divide en salas real, en la vida real, también acá uno se divide y luego se vuelve a juntar en una sola conversación. Por hoy día va a ser una clase ampliada, que vamos a estar todos reunidos en la misma conversación, porque es el primer taller.
el primer taller de una iniciativa que hemos llamado Festival Escolar de Comunicación Científica. Desde ya, de parte del equipo Explora, les doy a cada uno y a cada una de ustedes la bienvenida. Ustedes han sido seleccionados como participantes de este festival. Un festival súper importante porque es el primero que se hace en la región metropolitana y es la primera vez que van a salir al aire programas de ciencia, podcast de ciencia, elaborado por jóvenes. Ustedes van a ser los primeros, así que ahí Pato nos va a contar que es una iniciativa pionera en la radio y nosotros tenemos altas expectativas y alta ilusión de lo que salga, de los procesos creativos que tengan ustedes, en donde junto con comunicar un mensaje asociado a la ciencia haya alegría también, o en realidad no alegría, haya lo que ustedes quieran transmitir, que puedan contactarse con aquello que quieran transmitir, ponerse un objetivo, investigar y que eso llegue a un proceso final que sea un programa cortito de radio que va a ser transmitido a partir del mes de noviembre en la Radio Universidad de Chile. Así que hoy día damos por inicio esta iniciativa, esperando que sea una instancia provechosa, que sea entretenido y de aprendizaje a la vez. Contarles que, bueno, vamos a mantener la modalidad de los micrófonos apagados, pero cuando Pato inicie su taller, el que quiera hacer una pregunta e interrumpir puede abrir su micrófono y agregar una pregunta acá en el chat. Ya todos tienen acá un icono que se llama chat. Por ejemplo, yo ahora les voy a escribir. Y cada uno, el que quiera hacer una pregunta, la idea es que la escriba acá. Así como diga, ¿pero qué quiere decir esto? ¿Puede poner un ejemplo? ¿Ya? Y ahí yo voy a ver su nombre y le voy a decir a Pato la pregunta y también le voy a abrir el micrófono. Por ejemplo, Benjamín, ¿qué quiere decir esto de que nos estás preguntando acá? Y la idea es que desarrolle un poco más la pregunta, ¿ya? Así que la idea es que ustedes vayan comentando acá en el chat, vayan haciendo sugerencias, preguntas, inquietudes y vamos haciendo una conversación. La idea es que Pato nos va a exponer algunos conceptos y vamos a tener una parte también de comentarios, preguntas, inquietudes que ustedes estén teniendo en el inicio de este desafío. Así que contentos nosotros de estar acá, bienvenidos, y los dejo con Patricio López, él es director de la Radio Universidad de Chile, es periodista, y nos va a contar un poco de su experiencia y algunos tips, algunas ideas para el inicio del trabajo de elaboración de podcast científico. Así que, Pato, te dejo aquí con el grupo grande que nos acompaña hoy. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un honor poder estar en esta tarde con cada uno de ustedes, saludar a los profesores, a las profesoras, a ustedes chicos, chicas. Además que estoy muy contento de poder conversar con ustedes, porque a propósito del comentario que le hacía a Rodrigo de que se parecía a mi hijo, bueno, mi hijo tiene la edad de ustedes, así es que también, y como no lo veo hace meses, lo echo mucho de menos, también es una manera para mí de acercarme a él. Antes de empezar esta clase, yo tengo la pretensión de que sea como las clases que yo hago en la universidad, o sea, con esta participación, que si quieren hacer preguntas, comentarios, que hagamos la clase entre todos, que no sea solamente una clase que haga yo. No es para nada obligatorio, para nada, pero quería sugerirles, proponerles a todos quienes quieran que enciendan sus cámaras, ¿ya? Porque es mucho más entretenido, es mucho más bonito que nos miremos las caras, así yo verlos a ustedes, para poder también tener una mejor interacción. Así es que se los dejo como propuesta, que por favor los que tienen sus cámaras apagadas puedan, si quieren, encenderlas, ¿ya? Para que nos podamos mirar, aunque sea a través de esta vía. Como decía Luz María, el propósito de esta clase es que podamos meternos en el mundo de la radio. Lo que decía Luz María es absolutamente cierto, es primera vez en la radio que va a haber programas realizados por jóvenes, ¿ya? Completamente realizados por jóvenes, y eso a mí como director de la radio me tiene absolutamente contento, y la maravilla de todo esto es que va a ser un ejercicio de aprendizaje, va a ser un ejercicio de creatividad, va a ser un ejercicio para que ustedes puedan aprender y expresarse a través de estos programas de radio, y lo más bacán, si las profesoras y los profesores me dejan usar esa palabra, lo más bacán,
es que los va a escuchar mucha gente, ¿ya? Porque los vamos a transmitir a través de la radio, eso es lo primero, pero además vamos a crear podcasts que vamos a alojar en Spotify para que las personas puedan escucharlos cuando ellas estimen, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es que les voy a contar algunas de las cosas que es necesario aprender, saber, darle una vuelta, que lo vayamos haciendo juntos para poder hacer un programa de radio. Yo voy a compartir pantalla. Perfecto. Ahí no está en modo presentación, Pato, por si acaso. No, ahí le estoy poniendo Luz María, espérame. Ahí sí. ¿Ya? Vamos a empezar esto para que ustedes puedan aprender y lo vamos a conversar. Lo primero que hay que decir es que la comunicación radial funciona exactamente igual que cómo funciona la comunicación entre los seres humanos, ¿ya? Hay un filósofo griego muy antiguo y muy importante, uno de los filósofos más importantes que hasta el día de hoy han existido, que se llama Aristóteles, que fue el primero en realidad que pensó sobre esto, y lo que él planteaba es que en todo proceso de la comunicación hay una persona que dice algo a otra persona, ¿ya? Es como funciona. Yo estoy ahora, Patricio, diciéndole algo a ustedes, ustedes a su vez pueden conversar con otras personas, y entonces lo que uno puede decir es que un programa de radio equivale a una conversación entre personas, pero con la diferencia que es a gran escala, ¿ya? A gran escala. Entonces esos elementos hay que tener en consideración. Aquí yo... Mira, ¿te parece que esta lámina está mejor que la de ayer, Luz María? ¿Sí? Este es un típico esquema de cómo funcionan las comunicaciones. Hay un emisor, que en este caso es Homero, que transmite un mensaje, ¿ya? A través de un canal para que lo reciba un receptor, ¿ya? Si uno pudiera vincular esto con un programa de radio, lo que uno podría decir es que el emisor son ustedes, ¿no? Ustedes que van a trabajar en equipo, que van a crear sus programas de radio, van a ser el emisor que va a enviar un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El programa de radio, que va a ser al mismo tiempo un podcast, ¿ya? Yo después les voy a explicar qué es un podcast para que ustedes sepan también, aunque ustedes lo saben, pero entregar algunos conceptos de carácter más técnico si se quiere. Y ese mensaje va a ser transmitido a través de un canal, que en este caso va a ser la radio y Spotify, y que va a tener un receptor que va a ser todo el público que nos va a escuchar, ¿ya? Entonces, yo les pido de antemano, yo no sé si ya le han dado una vuelta, se han hablado de este tema, pero les pido de antemano que mientras yo les estoy mostrando esta lámina, empiecen a pensar qué les gustaría decir, qué programa de radio les gustaría hacer y a qué público se les podría transmitir. ¿Ya? Voy a hacerlo, María, lo mismo ayer, que me voy a desordenar deliberadamente para irme al final de la presentación y decirles lo siguiente, que más adelante nosotros vamos a ver 3 tipos posibles de podcast, que un tipo posible de podcast puede ser una entrevista a un experto, a una experta que sepa mucho de un tema. Otro ejemplo de podcast que podemos hacer es un reportaje, donde nosotros desarrollamos un tema y para poder explicarlo, recurrimos a personas que miran ese tema desde distintas perspectivas. Y una tercera posibilidad de podcast puede ser un radioteatro, ¿no? Que es reconstruir una historia a través del formato audio y que esa historia pueda tener algunos elementos que nos permitan que efectivamente las personas sientan que están escuchando esa historia, ¿ya? Cuando uno hace un programa de radio, además tiene que pensar cuál es la emoción que quiere transmitir, ¿no? Es probable que a lo mejor algunos de ustedes quieran hacer algo así divertido, chistoso, que haga reír a la gente. O a lo mejor lo que ustedes van a querer es emocionar a la gente. Bueno, finalmente los lenguajes que nosotros vayamos utilizando, los elementos que vayamos utilizando, tienen que servir a que nosotros podamos cumplir con ese propósito que nos hemos fijado.
Por eso es importante que ustedes ya empiecen a darle una vuelta respecto a sobre qué tema les gustaría hacer el programa de radio, si eventualmente les gustaría hacer una entrevista, un reportaje o un radioteatro, y cuáles son las emociones que quisieran transmitir, y también, lo muy importante, cuál es el Puse la público. opción grabar ¿Ya? cuando armé la reunión y dice grabando ahora. Pero ayer me salí ¿Alguien? nomás y está súper rara el archivo que quedó en mi computadora, así que ¿Me escuchan? ¿Sí? Luz María, ¿tú me escuchas? Me escucha todo. Ya, Yo lo escucho perfecto. bien. Yo lo escucho bien. Perfecto. Ya, es que por alguna razón no logro ahora entrar al chat, así que no sé si hasta ahora hay alguna pregunta o algún comentario. No, hasta ahora nada, Pato. Pero la idea es que Ya, vayan anotando súper acá bien. las dudas que van apareciendo. ¿Ya? Aprovecho de preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo tengo una consulta, que es referente al tiempo, que son 7 minutos. Sí. Es como, ¿cómo desarrollamos en tan poco tiempo las opciones que tú nos estás dando de podcast? Porque todas las opciones que tú nos has dicho son, yo por lo menos las que he escuchado, son bastante más largas. Tal vez la entrevista puede ser 7 minutos si es algo cortito, pero creo que por el tiempo que es, como nos da como un estilo de newsletter, o sea, como título, bajada de título y por 7 minutos. Sí, no, después lo vamos a explicar, pero pensamos que se puede, ¿ah? Así que no, ahí les vamos a explicar cómo se va a hacer. ¿Hay alguien que en este momento ya tenga en la cabeza una cierta idea de programa que quiera hacer, de podcast? No es para nada necesario que sea la idea final, ¿ah? Ustedes después se pueden desdecir y la pueden cambiar, pero ¿hay alguien que se le ocurra así alguna idea? Yo. Pipe, hola. Hola. Sí, cuéntame. No sé si conoce un youtuber llamado Dustman. ¿No? Bueno, habla de videojuegos, mayormente de Mega Man. Y ¿Ya? tiene dos amigos que se llaman Francesco, le dicen Fran, y otro que se llama Ciber. ¿Ya? Con el cual a final de cada mes hacen directos llamados Estamos en Beta. Ya. Si bien se ven memes y cosas así, igual funciona como podcast porque hablan de ciertos temas. De vez en cuando invitan a uno que otro amigo, cosas así. Algo así me gustaría hacer a mí, en donde esté con unos amigos, personas que me caigan bien, ahí hablar de ciertos temas. ¿Contaría o no? Mira, a nosotros hasta ahora no se nos había ocurrido, y te lo debo reconocer, la idea de hacerlo en formato youtuber, pero eventualmente puede ser también, no hay ningún problema. Lo que tienes que tener en consideración es lo siguiente. Lo que nosotros vamos a hacer es estrictamente de audio, ¿ya? O sea, no es igual que los youtubers que uno ve cómo se mueven, ve cómo gesticulan. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, en un... No, lo que pasa es que Estamos en Beta, ¿ya? Aparte de los memes, es puro audio, puro audio, porque Perfecto. la imagen te muestran un pequeño loop, te muestran unas cuantas cositas, pero es más que nada audio. Perfecto. Veamos cuál es la modalidad de que se pueda implementar, pero es súper buena idea. ¿Se te ocurre algún tema o no todavía? Al chat para que lo vean. Perfecto, súper bien, súper bien. Ya, yo voy a volver a la presentación para que sigamos avanzando, ¿ya? Hola. ¿Sí? Hola. Sofía. Sí. O sea, como idea podría ser que, obvio, la gracia es que sea como programa de radio, pero si está la posibilidad de quizás después como dejarlo en escrito, cosa de que sea como más inclusivo y quizás las personas que no pueden escuchar, después lo puedan leer. Entonces dejar como el diálogo quizás en su página web, algo así, y así es más inclusivo. Yo encantado de si alguien quiere dejar una versión escrita de su programa que lo podamos publicar en el diario electrónico. Pero, a ver, ¿puedo hacer una pregunta, profe? ¿Quién más quería preguntar? Yo. ¿Quién dijo yo? Espérate, es que no los veo. Del Liceo Vicente Pérez Rosales. ¿Dónde está? No lo veo. Tu nombre. Martín Valenzuela. Martín. Ah, Martín, hola, te escucho. Sí. No sé, no sé, para los sordos mudos o para los que ocupan lenguaje de señas. Sí, pues es que esa es una dificultad que tenemos. Yo se las iba a explicar más adelante, ¿no? Que yo, de hecho, ayer en la clase con los
niños y niñas que eran como más chicos que ustedes, yo les explicaba precisamente eso, Martín, ¿no? ¿Sí? Martín era tu nombre, ¿no? Sí, Martín. Sí. Le explicaba precisamente eso, que esa es la gran dificultad que tenemos, que lo que yo les explicaba era que lo que los expertos dicen es que que nosotros tenemos 5 sentidos y cuando hay alguien que carece de uno de esos sentidos, desarrolla mucho más el otro. Entonces, lo que yo explicaba es que un programa radial era un lenguaje que fuera como si nosotros no pudiéramos ver, y por lo tanto el sentido de la audición es el sentido prevalente y por lo tanto tenemos que hacerlo lo mejor posible. Pero es difícil hacer un podcast para personas que no pueden escuchar. Entonces, si a alguien se le ocurre una modalidad para poder implementarlo, obviamente que lo podemos hacer, y además los quiero felicitar por tener esa inquietud y esa preocupación, porque la idea es que podamos llegar a la mayor cantidad de personas posible, ¿ya? Que no se quede nadie fuera. Eso. Listo, continúo. Denme un segundo. Volvemos y continuamos. Ya. Esto es lo mismo que yo les explicaba antes, ¿no? Un emisor, que son ustedes, ¿no? ¿Quién es el emisor? Ustedes. Un mensaje, ¿qué cosa dice? Ahí tienen que elegir el tema de su programa de radio y de su podcast. Medio, ¿a través de qué medio? Radio y Spotify, ¿no? Receptor, ¿a quién? Esto es muy importante. Ustedes tienen que pensar de antemano a quiénes le quieren hablar, ¿ya? Si es que ustedes le quieren hablar a jóvenes de su edad, es un tipo de programa. Si ustedes le quieren hablar a los adultos mayores, es otro tipo de programa. Si ustedes quieren hablarle a los jóvenes en general de Chile, es un tipo de programa. Si ustedes eventualmente quieren hablarle a jóvenes de Maipú, de Talagante, del Monte, es otro tipo de programa, y así sucesivamente. Entonces es muy importante definir a quién le queremos hablar, ¿ya? Y el tema del impacto es con qué efecto, que era lo que yo les decía, ¿no? Puede ser un programa que tenga un lenguaje divertido, que trate de que las personas se diviertan, otro definitivamente humorístico, que las personas se rían, otro que eventualmente se emocionen. Para ponerles un ejemplo de programa divertido, ayer en Luz María salió una de las niñas, preguntó si ellos podían hacer como una entrevista, pero una entrevista ficticia al coronavirus. Y que hubiera un entrevistador y que el coronavirus contestara, entonces estaba medio camino entre una entrevista y un radioteatro, y estaba re buena la idea, ¿no? Pero obviamente lo que ella quería hacer con esa idea era una cosa así como más divertida, que el coronavirus fuera así como malvado, y que después aparecía la vacuna, y la vacuna era como el héroe de la historia, o la heroína. Entonces ahí mira, lo más importante aquí es lo que les quiero proponer y es hacia dónde los quiero invitar, y hacia dónde los quiero convocar, es a que se entusiasmen en hacer lo que más les conmueva, lo que más los mueva, ¿no? Entonces, desarrollar toda la creatividad que se les ocurra, porque aquí lo importante es que ustedes puedan divertirse y crear algo de lo que después se sientan felices, contentos, orgullosos. Mira, yo les quiero poner un ejemplo, y fundamentalmente un ejemplo para explicarles esto del público objetivo. Hace algunos años, Pepsi desarrolló una campaña para el público joven y instaló un mensaje que era el sabor de la nueva generación, ¿ya? Obviamente el objetivo de Pepsi era que la Pepsi la empezaran a tomar los jóvenes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la mayoría de los jóvenes toman Coca-Cola. Entonces, lo que ellos querían era intervenir ahí para que los jóvenes empezaran a tomar Pepsi, pero que fueran manteniendo ese hábito a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces,
Obviamente, para efectos de poder hacer una campaña para promover Pepsi entre los jóvenes, iban eligiendo símbolos, emblemas que fueran referentes para los jóvenes. Entonces, hace poquito tiempo, Pepsi sacó una publicidad que lo que trató de hacer era que en todas las generaciones Pepsi era como la bebida de los jóvenes. Entonces, se las quiero mostrar para que la vean y para que después, si es que alguien quiere hacer algún comentario, lo podamos hacer. Pero lo que les quiero transmitir es lo siguiente. Pepsi es una bebida que puede tomar cualquiera. O sea, nutricionalmente no es lo ideal, pero lo puede tomar un niño, ¿no? Lo puede tomar un joven, lo puede tomar los abuelitos de ustedes, sus papás, sus mamás, en fin. Pero la idea de Pepsi era que tomaran los jóvenes, ¿no? Entonces les quiero mostrar esto. Ojalá se pueda escuchar bien, para que se hagan una idea entonces de que a veces hay una decisión, ¿no? De transmitirle un determinado mensaje a un grupo específico. Creo que sería buen momento para hablar y decir que me había perdido hace un rato, ya que se me había caído la plataforma, pero volví y no entendí casi nada, pero estamos bien. Yo creo que sí. Puedo improvisar, yo sé que puedo. Estamos hablando de la Pepsi, ¿verdad? Es muy rica. Es muy rica. Tienes razón. Es muy rica, es muy rica. Sí. A ver, ¿quién? Leí que alguien dijo que es mala. ¿Quién? ¿Quién dijo que es mala? ¿Quién es mala? Ya, vamos a agarrarnos. Prefiero otra bebida. Prefiero las claras. Pato, yo creo Prefiero la Sprite o la limón soda o la, no sé, la coca de cualquier piña. otra. La coca de piña. Le está diciendo mal a la Pepsi. Oye, si a mí tampoco me gusta la Pepsi, si yo no soy yo el que le está haciendo propaganda de Pepsi, le estoy poniendo un ejemplo. ¿Ya? Me insulta, papito, me insulta. ¿Por qué, papi? ¿Por qué? Ya. Oye, chicos, pero lo que realmente importa es que con este ejemplo ustedes vean que lo que Pepsi trata de transmitir es que en toda generación los jóvenes toman Pepsi. ¿Cachai? Que ese es como el concepto. No sé, pues yo no soy tan viejo, para que no piensen que soy tan viejo. Yo era bien chico cuando Michael Jackson era famoso. Pero personas que tienen, qué sé yo, 10 años más que yo, cuando tenían la edad de ustedes, escuchaban a Michael Jackson. Y era como el cantante de moda, ¿no? Una película ahí entre medio que aparece, que se llama Volver al Futuro, que es más o menos de la misma época. Cuando salió esa película era la película que veían todos los jóvenes. Y claro, a ver, para la edad de ustedes son personas que cuando tenían la edad de ustedes ahora deben tener más o menos unos 50 años, algo por el estilo, ¿no? Entonces está bueno el concepto de que en todas generaciones la gente toma Pepsi, ¿ya? Volvamos al pasado. Volver al pasado, volver al futuro, ¿no? Algo. Ya. Entonces, volvamos a... Rosa, tienes tu micrófono abierto. La idea del podcast. Para que lo puedas apagar. Sí. Volvamos al tema, vamos al tema del podcast. Voy a volver a repetir estas preguntas que ya las dije, pero es súper importante que todos y todas las anoten. ¿Ah? ¿Qué se quiere comunicar? ¿A quién quiero comunicar? ¿Y cómo lo voy a comunicar? ¿Ya? Estas tres preguntas es súper importante que las anoten, porque estas son las preguntas que van a determinar finalmente el podcast que ustedes van a hacer. ¿Ya? ¿Qué es lo que se quiere comunicar? Es el tema del programa de radio, del podcast que ustedes van a elegir. ¿A quién quiero comunicar? Es el público al que está dirigida la publicidad. La publicidad, dije, me confundí con lo de Pepsi. El podcast, el programa de radio.
¿Y cómo lo voy a comunicar? Y ahí en el cómo van dos cosas. Va el formato, por un lado puede ser entrevista, reportaje, radioteatro, y a propósito de la propuesta que hizo Pipe hace un rato, eventualmente podríamos hacer en formato radial un formato tipo youtuber. ¿Cuál es la emoción que se quiere transmitir? Queremos que la gente se ría, queremos que la gente se emocione, queremos que la gente se divierta, en fin, ¿ya? Entonces ustedes ya pueden en su cabeza ir pensando cuál es eventualmente la respuesta que a ustedes más les convoca para esas tres preguntas, ¿ya? Un podcast no es ni más ni menos que un archivo de audio distribuido. Es solo audio, ¿ya? Por eso es una bonita pregunta la que ustedes hacían de cómo llegamos a las personas que no pueden oír, ¿ya? Por ejemplo, los radioteatros ahora se están haciendo con el concepto inclusivo, ¿no? En la época de sus bisabuelos, cuando no había televisión, las novelas se transmitían a través de la radio. Pero ahora que se han rescatado, tienen un formato inclusivo porque se piensa en contar historias para personas que no pueden ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chile Actores, que es la Asociación de los Actores de Chile, hizo el año pasado transformó en programas radiales algunas de las películas más importantes de la historia del cine chileno, ¿ya? Entonces, ahí es importante que vayamos viendo cómo se va materializando. Estos son algunos recursos sonoros del formato radial para comunicar un mensaje, y esto también es importante que lo anoten, ¿no? Está la voz, hola, 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 alguien habla, ¿no? Música, como la que, ahí la joven que estaba cantando por ahí, ¿no? Los sonidos ambientes, que son muy buenos para los reportajes, pero también pueden servir para las entrevistas y especialmente para los radioteatros, que el silencio. O sea, en la radio uno se supone que no puede guardar silencio, pero en cambio si lo hace 1 segundo, 2 segundos, puede provocar un efecto, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos un radioteatro que sea algo así como una historia de terror, ¿ya? Entonces, hay una voz, que no es la voz del protagonista, sino que es la voz del narrador, ¿no? Que dice, es una fría, oscura noche, cuando Rodrigo caminaba por la orilla del lago. Había mucha niebla y corría un viento que hacía mover las hojas, ¿ya? Y ahí viene sonido ambiente. Rodrigo caminaba sobre las hojas, porque era invierno. Pero de repente oyó otros pasos. Tararararán, y ahí entra la música, ¿no? Tararararán, entra la música. Rodrigo guardó silencio estupefacto. ¡Tan! Música. Cuando de repente, silencio. Y ustedes guardan 2 minutos de silencio y la gente que está escuchando la historia dice, ¿qué le pasó al pobre Rodrigo? ¿No? Y luego van y rematan la historia. No vamos a contar el final de la historia porque vamos a dejarla abierta, ¿no? Pero ese es un ejemplo donde ustedes a la hora de fabricar pueden pensar en la utilización de estos 4 elementos para la construcción de una historia, ¿no? Que va teniendo una voz, que va teniendo varias voces, que va teniendo música, que va teniendo sonidos ambientes, que va teniendo silencio. Ayer, en la clase que hicimos, apareció por ahí Luz María, ¿tú te acuerdas? Un fanático, una fanática de Bruno Mars, que dijo, a mí lo que más me gusta es Bruno Mars. Y preguntaba si podía incluir a Bruno Mars en su programa de radio, pero por supuesto que lo pueden incluir, porque aprovecho de contarles por si alguien va a hacer la pregunta, porque ayer se hizo, no hay ningún problema con los derechos de autor, así que ustedes pueden elegir la música que quieran para el desarrollo de sus programas, ¿ya? O sea, profe, no sé si yo quiero poner una canción de anime en la radio. Ningún problema, po. ¿Quién está preguntando eso? Espérate, que se identifique para escucharlo, para verlo, o para escucharlo. ¿Quién preguntó eso? Yo, el Martín, de nuevo. Hola, Martín.
Sí, no hay ningún problema si quieres poner música de anime. Ninguno. Ese es mi ídolo. Ya, cabros, ¿quién me apoya? Ta, na, 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 na. Sasage yo, Ta, na, na. Sasage yo. Ya. No, está perfecto. Afinado. Oye, pero mira, es que no se olviden de esto. Ustedes tienen que, mira, no se olviden de lo siguiente. Primero, para poder hacer este programa, ustedes van a tener que estudiar harto. Eso es lo primero, porque ustedes le van a enseñar a la gente algo, ¿no? Pero lo más importante en este proceso es que ustedes lo pasen bien. Y para pasarlo bien, también tienen que elegir cosas que les gusten o que les llamen la atención, ¿ya? Entonces, aquí si alguien quiere incluir música de anime, perfecto. Pero si uno va a incluir música de anime, tiene que ser para provocar el efecto que quiere provocar. Porque si hay algo de lo que no se pueden olvidar, el programa no lo están haciendo solo para ustedes, sino para compartirlo con la gente, ¿no? Entonces tienen que pensar en cuál va a ser el público objetivo, y si alguien va a elegir anime, necesariamente tiene que ser un tipo de programa que le guste a la gente que le gusta la música anime, ¿no? ¿Se entiende, no? Boku no Hero. ¿Ah? Boku no Hero. Con Nate. Boku no Hero. Boku no Pico. Boku no Pico, sí. No, Boku no Pico no. Me Boku no dice, Pico me no, por dice favor. que alguien más Boku no está Pico no. compartiendo... No, por favor. Oye, dice Rodrigo Rojas, sí, escúchenme, dice Rodrigo Rojas está compartiendo el sonido de la computadora, entonces no me deja compartir pantalla. Rodrigo, a ver si puede... Me parece que arriba Rodrigo Rojas está compartiendo el sonido de la computadora y eso me tiene bloqueado el compartir pantalla. Torime. ¿Sabes que la persona que está administrando podría quitarle eso? Sí, ¿qué administrando? Para sacarle el sonido directamente, porque si no creo que no está escuchando nada y sigue bailando. Ya, ok. Pucha, me pilló la tecnología acá, discúlpeme un segundo, pero... No, ahí se salió. Abajo donde dice seguridad, aparece compartir pantalla y permitir. No, sí, se salió, ahí se salió. Ah, listo, gracias. Ya. Ay, qué mierda, ¿Ya? pero estoy haciendo algo. Ah, sorry. Entonces, teníamos algunos ejemplos, ¿no? Puede ser una entrevista, ustedes eligen a alguien que sepa mucho de un tema y lo entrevistan sobre el tema que ustedes eligieron. Obviamente, para entrevistar a alguien que sabe mucho, ustedes tienen que estudiar sobre el tema para hacer buenas preguntas, ¿no? Alternativa 2, la realización de un reportaje. Entonces, ustedes van contando la historia, que es lo mismo que cuando ven un reportaje en la televisión, ¿no? Con la diferencia que en este caso es solo de audio, ¿no? Entonces, va alguien contando una historia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de reportaje, no es que lo tengan que elegir, puede ser cualquiera, pero un reportaje sobre cómo ha golpeado el COVID-19 en las comunas pobres, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, el COVID-19 ha golpeado con especial fuerza a las comunas pobres, según información dada por el gobierno, las comunas que han tenido más contagios son X, ¿no? Esta es una situación lamentable porque en comunas donde la situación económica no es tan mala, no ha habido tantos contagios. ¿Por qué ocurre esto? Al respecto, el epidemiólogo de la Universidad de Chile, profesor Cristóbal Cuadrado, opina que esto tiene que ver con los condicionantes de la salud. Entonces aparece el profesor Cuadrado diciendo, sí, bueno, la verdad es que en las comunas pobres hay mayor prevalencia de patologías previas como la hipertensión, la diabetes, y eso favorece los contagios, ¿ya? Y después le preguntan, pero dicen que no solo, y después vuelve el periodista, ¿no? Pero dicen que no solo eso, porque también la utilización del transporte público y el hacinamiento en las comunas pobres contribuye a este tema. Respecto a este asunto, el urbanista Boris Sandoval opina que debe cambiarse el diseño de la ciudad para que no se produzca este problema. De ahí aparece Boris Sandoval opinando. ¿Ya? Ese es un reportaje, ¿no? Para que ustedes se vayan haciendo una idea. Y un radioteatro se parecería al ejemplo que había puesto hace un rato, el de Rodrigo caminando por el lago en una noche oscura con niebla, y que alguien por ahí escribió en el chat que se parecía a una serie del Dr. Mortis, que yo tengo entendido que es antigua,
pero que también le han hecho varias actualizaciones con el paso de las décadas, ¿no? Lo que nosotros poníamos acá es que hay algunos podcasts que se pueden hacer de manera improvisada, pero como es primera vez que nosotros vamos a trabajar en estos formatos, para efectos del trabajo de ustedes, lo que ustedes tienen que hacer es un guión. Tienen que escribir un guión. O sea, todo lo que nosotros estamos conversando hay que ponerlo por escrito. Por ejemplo, si van a hacer un radioteatro, tienen que poner voz del narrador y escribir, ¿no? En una noche oscura, bla, 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 bla. Luego ponen abajo música. ¡Tatán! ¿Ya? Porque ese guión es el que después les va a permitir montar la entrevista, montar el reportaje, montar el podcast tipo youtuber, montar el radioteatro, ¿ya? Es un libreto, es un guión que ustedes tienen que escribir, que es lo que se escribe para todas las cosas de independencia. Los programas de radio tienen libreto, las obras de teatro tienen libreto, las películas tienen libreto, y todo está por escrito. Lo que pasa es que luego cuando uno las ve o las escucha, no sabe que el soporte de todo eso es algo que está escrito en papel, ¿ya? Con palabras. ¿Ya? Yo cuando les manden la presentación no quiero ahora hacerlo porque puede ser que nos distraigamos. Les voy a mandar algunos ejemplos de entrevistas, de reportaje y de radioteatro con sus links respectivos a Spotify. Entiendo que todo el mundo tiene Spotify, así que se los voy a mandar a través de la presentación para que ustedes puedan revisarlos y puedan hacer algunas comparaciones. ¿Ya? ¿Pato? Entonces, sí, Luz María. Sí, hay una pregunta acá en el chat para de pronto irles contestando o dejarlo al final. Dice, perfecto. Tengo una duda, dice Elizabeth González. Al hacer una entrevista, ¿tengo que dejar por escrito las preguntas y respuestas en el guión? O sea, en el fondo solo van como las preguntas, está preparado desde antes, las respuestas también, al minuto de grabar. ¿Cómo lo vamos a hacer en este caso? Más bien las preguntas. Ya. En el caso de una entrevista, las preguntas, porque ustedes no pueden escribir las respuestas las va a contestar el experto, ¿no? Claro, pero ahí el manejo de los tiempos, por ejemplo, Pato, ¿cómo lo ves tú? Que no Claro, sabemos, por ejemplo, cuánto se extiende una persona. Es que ahí viene, porque ustedes van a tener una grabación de la entrevista. Lo más probable es que la grabación de esa entrevista sea más larga que la entrevista que finalmente va a salir publicada, ¿no? Entonces ahí lo que habitualmente se hace es lo que en radio se llama alturar. ¿Qué es alturar? Ustedes tienen un extracto de audio de, por ejemplo, 3 minutos, pero de esos 3 minutos deciden elegir 45 segundos. Entonces ese archivo de audio ponen desde 00 hasta 0047 y ponen las últimas 3 palabras. Y al poner las últimas 3 palabras, eso los ordena. Pues entonces ustedes se van desde el principio de ese archivo de audio hasta el segundo que ustedes eligieron, y eso lo marcan, lo cortan y lo insertan, o lo insertamos para efectos del montaje de la entrevista, ¿ya? Aquí Elías pregunta, ¿tiene que ser una transcripción en el caso del radioteatro, incluyendo diálogos y sonidos? Por supuesto que sí. Eso es un guión, eso sería un guión, Pato, ¿no? Ese sería un guión, no solo con los elementos del diálogo. Sí, absolutamente. ¿Ya? Ya, y por lo menos en lo que tiene que ver con la exposición, yo llegaría hasta ahí, Luz María, porque creo que lo más importante ahora es que podamos conversar, compartir ideas, aclarar dudas, lo que a ustedes se les vaya ocurriendo para efectos de que podamos hacer estos podcasts que sean los mejores posibles, los que más les gustan a ustedes, los más creativos, y que puedan hacer un aporte, pues. O sea, que todo el esfuerzo que ustedes van a hacer de creatividad, de estudio, de preparación, no solo haga que lo pasen bien ustedes, sino que pueda ser útil para las personas. Lo que yo decía ayer es que lo que ustedes van a hacer a través de su trabajo no es solamente provocar emociones, sino enseñar. Y enseñar es una palabra muy bonita,
para enseñar hay que estudiar harto, es lo que hacen los profesores y las profesoras que les enseñan a ustedes todos los días, y enseñar es una forma de cariño, po. Es regalarle a alguien algo que esa otra persona no sabe, ¿no? Entonces es lo que hacen los profesores, lo que hacen las profesoras y lo que tratamos de hacer los periodistas cuando queremos ser buenos periodistas, ¿no? No solamente informar, sino también enseñar. Así es que uno pueda ¿De qué me enseñar es una perdí? de las cosas más bonitas que uno puede hacer en la vida. Así es que para que nos la juguemos todos y todas, para que salga lo mejor posible, lo más bacán posible, ¿ya? Súper. Verónica nos tiene una pregunta. Verónica, si abres tu micrófono y hazla directamente. No se te escucha. No se te escucha, Verónica. No. O escríbela. Escríbela en el chat si no se te escucha. Si a alguien más se le ocurre una pregunta, algo que le quiera comentar a Pato, pedir alguna sugerencia sobre algo que ya estén pensando. La idea es ahora. ¿Puedo preguntar? ¿Quién habla? Iris. Mientras Verónica ve ahí. Sí, Iris. ¿Sí? Te escuchamos, Ya. sí. Ya, mira, lo que pasa es que por lo general, y esto se conversó en una reunión que tuvimos antes con Luz, el solicitar una rúbrica o una lista de cotejo para ir o como que le llaman checklist, como ir anotando los elementos para que los chiquillos se guíen. Tengo listo esto, tengo preparado esto, aparte de lo que tú has indicado, Patricio, pero algo que les guíe más, como una ruta a seguir, eso quizás podría servirle a ellos. Profe. Sí, Iris, un momentito. Iris, estamos trabajando en eso. Vamos a hacer entrega en algunas semanas más de aquello, que les pueda servir para irse guiando. Por ahora lo que nos interesa es que puedan conocer distintas alternativas. En este caso, Pato ya nos habla de que existen formatos, ¿no? Está como el radioteatro, está la entrevista, está el reportaje, y la labor de aquí a la próxima semana, que tenemos la segunda sesión, es avanzar en estas 3 preguntas. El qué, a quién y cómo. Es un borrador todavía, o sea, la idea es estar grabando en septiembre, o sea, todavía hay un tiempo para elaborar. Esto es ensayo y error, y uno puede ir cambiando de idea, lo que pongan no es lo definitivo, pero sí que sea un trabajo de equipo, o sea, no nos sirve que un estudiante conteste las preguntas o que el profesor lo haga, sino que vayan deliberando y vayan ustedes también profundizando, indagando tanto en el contenido, el tema que eligieron o que van a elegir, y también en los distintos formatos. ¿Ya? Así que para la próxima semana, al menos, avanzar en las 3 preguntas. El qué, a quién y cómo. ¿Ya? Y de todas maneras, Iris, ese checklist para irse guiando va a estar durante el mes de agosto. Ya, muchas gracias. Aquí está la Diego. pregunta de Verónica. Verónica Disculpen, y luego Diego. Verónica, sí, dice, recuerdo que hablaron sobre grabar en Zoom. Me pregunto si se conservará solo el audio o el video también. Quizás abre la posibilidad de compartir en otras plataformas, según lo que decía el equipo. ¿Es morado o lila, amigo? Es morado, ¿verdad? Sí, Pato, bueno, esa consulta también salió ayer. También, como chiquillo, alguien que tiene el micrófono abierto, no los quiero apagar yo de manera central. La autorregulación. Yo apelo a la autorregulación aquí. Bien. La consulta también salió ayer. Como dijo Pato, el podcast es un formato auditivo. O sea, lo que nosotros vayamos a hacer, la persona que lo escuche por la radio tiene que entenderlo en un 100% sin necesidad de ver ninguna imagen. ¿Se entiende eso, cierto? O sea, el que escuche la radio tiene que entender sin tener que mirar a alguien que esté moviéndose o mostrando cosas. Lo que no quita que puede quedar la grabación también en un formato visual, como en Zoom, como que uno pudiera también escucharlo y verlo, ver a las personas cuando están haciendo la grabación, como el backstage, como uno dijera. Y si es que fuese, por ejemplo, un podcast en donde hay un diálogo entre distintos panelistas, como nosotros vemos también, yo veo varios podcasts como La Cosa Nostra,
otros matinales que se están haciendo ahora también por Zoom. Creo que eso puede quedar a libertad de cada grupo, si es que quiere mantenerlo, porque no, a nadie perjudica el hecho de que lo grabemos así. Lo que hablábamos con Pato es que probablemente usemos la misma plataforma Zoom. Hay otros profesores que han hablado de otra que se llama Achnor o algo así. Podemos evaluarlo, pero creo que lo importante es que sí sea entendible en la plataforma auditiva, es decir, que se pueda escuchar en Spotify, que se pueda escuchar en la radio y que además pueda quedar disponible con imagen, pero creo que eso podría ser propio de cada grupo. No es obligatorio para nuestro festival. No sé si me doy a entender. Una pregunta. Sí, déjenme complementar lo que dice Luz María. Ayer alguien preguntaba si Lugares que Hablan era un reportaje. ¿Ya? Y es un reportaje, po. Es un reportaje largo, pero es un reportaje. Entonces, lo que nosotros le explicábamos es que ese reportaje largo no funcionaría como programa radial, porque está fuertemente basado en la imagen, ¿no? Cuando ese dron que usan en el programa se eleva y muestra esos paisajes maravillosos y uno se queda con la boca abierta, necesariamente tiene que verlos para quedarse con la boca abierta. Entonces, si uno agarrara el audio de Lugares que Hablan y lo transmitiéramos por la radio, no se entendería nada, ¿no? Entonces, se los pongo como ejemplo para que se den cuenta que lo que funciona en el formato audiovisual no necesariamente funciona en el formato radial, ¿no? Entonces tenemos que pensar en un formato que sea estrictamente compatible con el formato radial o con el formato podcast. Si adicionalmente es compatible con lo audiovisual, bien, pero lo que hay que asegurar es lo primero. ¿Ya? Una pregunta. ¿Sí? ¿Quién? Yo. Morgan Rojas. Sí. Es no solamente entrevistar a una persona, así como llamar a debatir a una persona, ¿se podría? Como que tú puedas entrevistar a dos personas que tienen dos posiciones distintas sobre un tema, ¿sí? Por así decirlo. Llamar a debatir a dos personas con... ¿Se puede? Perfectísimo, pero por supuesto que sí, pues. Ya. Solamente una duda. Muchas gracias. Súper, gracias Morgan. Diego, tu pregunta por el chat. Diego, disculpa. Yo tengo una duda también. Después seguimos con la... Chiquillos, les pido que puedan dejar su pregunta acá en el chat para ir viendo el orden, porque si no yo no los veo a todos acá. Ya, el que tenga una duda, le pido que la escriba y yo les voy dando la palabra, ¿sí? Diego, tienes la palabra. ¿Diego? ¿Diego? ¿Estás por ahí? Lo perdimos, parece. A ver, vamos a seguir por Elías. Elías dice, ¿debe haber créditos en el audio o por separado? ¿Qué se necesita poner ahí los participantes y o fuentes de los recursos? No entiendo muy bien la pregunta. Me imagino que es lo que uno pone al final de los... No, yo entiendo muy bien. Dale. Sí. Ya. En la radio, cuando empieza o cuando termina, hay una cortina que es la cortina de presentación, que es una cortina musical, que es, por ejemplo, nosotros en el noticiario de la mañana de la radio, dice, ahora empieza el noticiario de Radio Universidad de Chile, conducción de los periodistas Patricio López, Paula Campos, Claudio Medrano, Montserrat Rolano, producción Tania González, puesta en el aire Francisco Beas, director Patricio López. Esos son los créditos, ¿no? Claro, pues tienen que poner los créditos para que queden sus nombres, absolutamente. ¿Ya? Súper. Martín. Creadores del podcast, segundo año B, colegio tanto de Maipú. O, claro, tienen que, para que queden ahí sus nombres, po, y para que aparezcan sus nombres en la radio también. ¿Ya? Eso ayer no lo alcanzamos a decirlo, María, quizás habría que recordarlo, ¿no? Que en la presentación o en el cierre de cada uno de los podcasts aparezcan los nombres del equipo creativo, del equipo participante y a qué colegio pertenece. Súper, lo podemos agregar ahí en el checklist que les vamos a entregar a los colegios con esas indicaciones. Acá nos dice Martín, dice, tengo una duda, ¿existen algunos tips o cosas así para poder de alguna forma agarrar confianza con el micrófono? Es decir, fluir un poco más con los argumentos sin tener la necesidad de leer robotizadamente el libreto.
¿Qué nos puedes decir, Pato, tú que tienes harta experiencia en las comunicaciones? ¿Habrán ejercicios, tips? ¿Qué les recomendarías tú para no llegar ahí a la grabación por primera vez, ¿no? Entendiendo que también vamos a tener talleres con Jorge y con Montserrat, que son actores del Teatro Nacional. Es cierto. Bueno, en el caso específico de por ejemplo, una entrevista, yo lo que más recomiendo es que puedan estudiar y tener claras las preguntas. Entonces, cuando las tengan que decir, en vez de leerlas, las pueden decir. Como uno habla naturalmente, como uno dice, ¿qué quieres almorzar? ¿No? En el caso del reportaje es distinto, tiene que estar por escrito porque si no, no es fluido, ¿no? Eso tiene que estar por escrito y ustedes lo tienen que leer y tienen que leerlo con una voz que sea tranquila, sin apresurarse ni tampoco ir muy lento. Y también en el radioteatro tiene que estar por escrito. ¿Por qué? Porque si vamos a construir un radioteatro necesariamente tiene que haber personajes, ¿no? Entonces, si por ejemplo, no sé, pues vamos en un barco y alguien es como el capitán del barco y otra persona, ¿se fijan? Eso tiene que estar escrito y ese papel hay que encarnarlo, ¿no? Ayer hicimos unas impostaciones de la voz así espontáneas, ¿no? Como, soy el coronavirus. Entonces hay que poner una voz así como de malvado, ¿no? Y después llegaba la vacuna y decía, llegué, ya no vas a poder seguir enfermando a la gente. Entonces, eso obviamente tiene que estar por escrito para que ustedes después, tal como lo hacen los actores, yo creo que a lo mejor Luz María, especialmente para efectos de los radioteatros, ahí los colegas que van a hacer esas clases van a poder enseñarles mejor, pero cuando se trata de radioteatros, por ejemplo, hay que crear los personajes y trabajarlos. Pensar cuál es la voz, cuál es el énfasis que se le quiere dar, igual que los personajes que ustedes ven en la televisión, o en Netflix, o en el cine, en fin. Exacto, acá la En el idea podcast puede haber varias personas. Disculpa, Luz María, sí. Sí, dale. No, preguntan aquí si en el podcast puede haber varias personas o debe ser solo una persona. Pueden ser varias, no hay ningún problema. ¿Ya? Claro, lo que habla es que dice que se puede saturar el audio, pero no hablan todos al mismo tiempo. No. Acá también nos dicen, Elías, respecto a algo que dijeron, no puede cada integrante grabar por separado, lo digo para asegurar una mejor calidad sonora. Son como aspectos bien técnicos, Pato, que yo creo que igual vamos a ir viendo un poco más adelante, porque ahora la idea era centrarse en la historia y en lo que van a contar. Pero igual, pues, quizás puedes tú comentar algo. Sí, o sea, recuerden que al final esto hay que montarlo, por lo tanto, si ustedes consideran que lo mejor es ir grabando los audios por separado, por supuesto que sí. En una entrevista se puede hacer, en el radioteatro va a ser obligatorio, o sea, si tú quieres meter un pedacito de una canción, de esto seguido meter un sonido ambiente, y eso obviamente va necesariamente por separado, ¿ya? Sí, Pato, recordarle a los equipos, contarles que vamos a contar con profesionales del equipo técnico de la radio para poder hacer el montaje de las grabaciones. Entonces va a haber una orientación y también una ayuda en ese sentido. ¿Sí? Sí, claro, y por eso es muy importante el guión, porque lo que va a hacer el profesional de la radio es seguir las instrucciones que ustedes dejen por escrito, con los audios que ustedes dejan por escrito, y ahí se va trabajando en el montaje del podcast, ¿ya? Esto es más para ti, Luz María. Preguntan si sería dable complementar al podcast conceptos indirectamente relacionados con la ciencia, por ejemplo, filosofía o cultura. Sin duda, la invitación acá, y de hecho lo pusimos en las bases del festival, es que pueda haber un diálogo entre distintas disciplinas y lenguajes. Sin duda que pueden haber muchos cruces entre aspectos científicos y aspectos culturales o filosóficos. Creo que tienen muchos puntos de encuentro. Entonces, esa es la invitación. Es poquito, como comentamos, es un podcast cortito, entonces uno también tiene que tomar decisiones de qué es lo que quiere comunicar finalmente. Entonces no podemos de repente abordar tantos temas y irnos en una volada así como muy grande. Pero sin duda que
que tienen un cruce total aspectos de nuestra vida cotidiana, de lo cultural, con ciertas reflexiones de la ciencia, inventos que se realizan, con la tecnología también. Lo importante es tomar decisiones de qué es lo que queremos comunicar finalmente, que yo creo que eso es importante. Sí, Vicente dice aquí que es un forofo de Camus, de Albert Camus. Bueno, yo también, somos dos Vicente. Elizabeth pregunta si puedo hacer una entrevista de manera extensa, pero solo colocando las partes más importantes de la grabación. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Que eso es como el trabajo de edición, Pato, ¿no? Que uno graba largo y después puede editar. Lo importante es no grabar innecesariamente largo, porque obviamente es mucho más difícil bajar de 2 horas a 10 minutos o a 8 minutos que... Entonces, quizás como tener claras cuáles son las preguntas, se hacen y después se puede bajar, ¿ya? Mira, acá Martín nos dice, profe, y si quiero salir a la calle y entrevistar a la gente... Eso depende más del gobierno, parece, que de mí, ¿no? Claro, mira, súper interesante lo que dice Martín, porque vamos a tener un taller con Javier Romero, que es sociólogo, y donde vamos a aprender algunas técnicas de investigación desde las ciencias sociales también, en donde la entrevista o la encuesta es parte importante. Entonces, por ejemplo, uno se podría preguntar, ¿qué efectos han tenido en los cambios de hábito la pandemia, por ejemplo? Las personas, no sé, conversan más con sus familiares que antes, una hipótesis. Y yo puedo decir, vamos a entrevistar o encuestar a tal cantidad de personas entre tal edad. Eso, por ejemplo, es una forma de investigación científica y también periodística, donde uno, cierto, sale a buscar datos. Pero la idea es que acá también el que quiera hacer una mini investigación la pueda realizar, no necesariamente saliendo a la calle. Hoy en día podemos pedirle por WhatsApp a la gente que nos conteste una mini encuesta, y como dice Pato, si es que es posible salir a entrevistar e incorporar entrevistas de la calle, yo creo que es súper posible también. Sí, ahí darle las gracias al profesor Benjamín, que dejó un enlace para las personas que no tienen Spotify, ¿ya? Que hay un enlace ahí con un ejemplo de entrevista y otro de radioteatro, ¿ya? Genial, gracias Benjamín. Yo creo que ir mirando referentes, Pato nos va a dejar 3 links para empezar a hacernos la idea. Pero aquí Benjamín también nos deja algunos que son más educativos también para ir conociendo distintos formatos. Claro, Verónica nos dice formulario de Google para entrevistas virtuales. También puede ser, o sea, a veces uno puede grabar hoy en día, la gente te puede mandar por WhatsApp la respuesta, pero también podemos usar Google Form, otros formatos para entrevistas o encuestas. Lo vamos a profundizar, como les contaba con Javier, pero importante que empiecen a aparecer. Vamos a ir ya cerrando, nos quedan 10 minutitos, así que vamos... Disculpa, quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Sí, Diego. Sí, estoy sin cámara porque mi internet es muy malo, entonces la conexión... Sí, es que te perdimos en un momento cuando te di la palabra. Dale nomás. Porque sabéis, justo me cayó, se me dio parte de eso. Es por lo siguiente que hice una pregunta al principio también que tiene que ver con el tiempo, que son 7 minutos. Son 7 minutos, es un tiempo cerrado o hay algún margen de tiempo, porque de todas formas para hacer un programa que tenga que sea de calidad y que sea con contenido científico y que uno pueda tener presentación y después, ¿cómo se llama? Nombrar a la gente que trabajó en eso, ya el tiempo va a ser más o menos de unos 5 minutos, 4 minutos y medio para el contenido. Entonces, eso es sumamente acotado. Y encuentro que es como muy corto para hacer un trabajo realmente que sea como, que se sienta armadito, que se sienta como un podcast, sino es como casi un spot, es mucho más corto. Eso quería preguntar con el tema del tiempo, que igual tengo cierta experiencia haciendo grabaciones así, de podcast, y de verdad que es muy poco tiempo. Y editarlo es complicado. Entonces, de repente, en hacer un buen tema, que salga todo cuadrado, que sea todo entendible, que sea entretenido de escuchar, en 7 minutos lo veo súper complicado. Eso, como para plantearlo y también como para consultar cuál es el margen que hay de tiempo. Eso. Sí, ayer alguien preguntó lo mismo, Luz María, ¿te acuerdas? Sí. Lo que nosotros habíamos planteado es que 7 minutos es una referencia, que eventualmente pueden ser 10 minutos también,
no hay ningún problema con eso, Diego. Yo entiendo muy bien lo que tú planteas. Lo que hicimos al poner los 7 minutos era poner una cantidad de tiempo que no provoque demasiada preocupación, ¿no? De que se pueda abarcar, y también depende mucho de los formatos. Por ejemplo, un reportaje de 7 minutos ya es largo. Una entrevista es corta. Un radioteatro depende, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo importante es ir viendo en función de cuál sea el tipo de audio que se quiere generar, ir buscando las adecuaciones de tiempo. Yo me atrevería a decir que 10 minutos es una cantidad razonable. Ajá. Pero es contextual también, Diego, pues, como te digo, o sea, como tú tienes experiencia, probablemente puedes entender esto, ¿no? Un reportaje radial de 7 minutos requiere harto trabajo, de 10 minutos. Claro, sí. De repente una entrevista, 3, 4 preguntas, pum, 10 minutos. Hacer un radioteatro de 10 minutos es harto trabajo, porque hay que ir montando pieza por pieza. Sonidos, voces, que se coordinen todo. Exactamente. Así que ahí, bueno, como tú sabes del tema, yo creo, Luz María, que lo dejamos a su criterio. Sí, ahí podemos conversar por interno, pero interesante lo que dice Pato, o sea, pónganse a hablar 7 minutos y es harto, que sea entretenido, que sea atractivo. Yo creo que, como dijo Pato, es un margen porque es primera vez que lo hacemos y también la idea es que todos puedan salir en la radio. Entonces, son 30 podcasts y la idea es que todos tengan la oportunidad de salir al aire. También ahí están esos elementos, Diego, como más prácticos, en términos de que... Sí, me imaginaba que era por eso. Sí, de que todos puedan salir al aire, porque si yo te digo, hazme un programa de media hora, yo tendría que estar hasta el 2020 transmitiendo los podcasts del festival, y en la radio tampoco es muy factible. Entonces, nuestra idea es más bien que todos puedan salir al aire. No sé si me doy a entender. Sí, no se entiende. ¿En qué año estamos? 2020. ¿Sí? ¿Qué dije? ¿Quién quería hacer una pregunta? ¿Morgan dijo? ¿Había levantado el dedo, no? ¿O me equivoqué? No, parece que no. Yo tengo una pregunta. Pipe, sí, hola, dale. ¿Que es obligatorio hablar de ciencia aquí o se pueden hablar de otras cosas también? Porque no tengo problema en hablar de ciencia, pero no es como mi fuerte. Mira, Pipe, la idea es que sí se tome algún tema científico, pero se pueden hacer relaciones con arte, con filosofía. La idea es que ustedes lo puedan tomar desde el punto de vista que les acomode. Es un trabajo que le estamos encargando también a sus profesores para que puedan ir abordando algunos temas también que son parte de lo que ustedes tienen que aprender de acuerdo a su nivel, a su curso. Entonces, que haya como un cruce entre, por una parte, los aprendizajes propios del nivel, del curso que están, y también de sus intereses, ¿ya? Que no sea solamente un tema que sea, por decir algo, la célula, ok, la célula, pero ¿qué tiene que ver conmigo la célula? Ahí la idea es ponerle también de la cosecha propia, del interés propio. Ahí, por eso los profes también los van a ayudar un poquito a orientar el tema, pero sí la idea es que haya algún contenido científico, ya sea de ciencias sociales o de ciencias naturales, ciencias biológicas, químicas, o sea, no es solo ciencia entendido como una probeta en un laboratorio, ¿me entiendes? Como que es mucho más amplio también. Eso, por acá nos dice, ¿qué más? Nos quedan unos minutitos, yo creo, para ir cerrando, que nos queda como tiempo para una última pregunta. Sí. Acá nos dicen cómo serán los talleres, Martín. ¿Se refiere a los talleres de acá, del festival? No sé si quiere agregar algo más, Martín. Quizás contarles, Pato, lo que viene. Sí. ¿Sí? Dale. Sí, les comento algo y ahí quizás algo para cerrar también, para darle algún mensaje final. Bueno, contarles que este es el primer taller, vamos a estar reuniéndonos los días jueves a esta misma hora. La próxima semana tenemos el segundo taller con Sofía Otero, que ella es periodista y trabaja en divulgación de la ciencia, en donde también vamos a profundizar algunos temas. Luego vamos a tener talleres de profundización temática y también de expresión oral con una actriz y un actor del Teatro Nacional Chileno.
Por ahora lo que les queremos pedir es que puedan avanzar en contestar estas 3 preguntas, el qué, a quién y cómo. Yo les voy a enviar una pequeña pauta a los profesores para que puedan llegar con ese avance la próxima sesión y podamos trabajar también en base a lo que ustedes vayan avanzando, ¿ya? También va a llegar algún material audiovisual, o sea, estos mismos talleres los vamos a dejar en YouTube para los que no pudieron estar hoy día y también para que lo puedan revisar de nuevo los que quieran. Entonces, próximo jueves, a la misma hora, en el mismo canal, y con un avance de las preguntas para que con Sofía podamos seguir avanzando en la construcción de los guiones, como dijo Pato, que es bien importante esa parte, y después poder entrar a la parte más expresiva también, las voces, los sonidos, los efectos, que la gente del teatro nos va a ayudar harto con eso. Así que eso, quería dejarles una pregunta al final de este taller, que puedan poner en el chat una frase o una pregunta de qué es lo que aprendieron hoy día, con qué se quedan del taller que tuvimos hoy. Darnos un minutito, que puedan ahí poner una frase, un comentario, pregunta, para ir cerrando ya el taller. Les dejo aquí abierto para que vayan comentando. Ahí estamos leyendo. ¿Ahora qué? Vamos a leer algunos de los comentarios. Seguimos esperando que todos puedan dejar acá su comentario de qué aprendieron hoy día. Es un desafío, por supuesto. Y bonito, además. Sí. Puede que pase una... Acá nos dice Sofía, con poner ojo a diferentes aspectos que no había pensado, como que tiene que ir para un público específico. Que puedo salir para entrevistar, dice Martín. Kurt nos dice diferentes aspectos a considerar en la realización de un podcast. Morgan, la duración y las distintas formas de hacer. Diego, tratar de ver temas distintos para que se complementen. Benjamín dice sobre a quién va dirigido este tipo de actividades. También pensar eso, quién nos va a escuchar. Entender qué es un podcast, nos dice David, es un desafío. Las diferentes cosas que uno utiliza para realizar un podcast, la duración y las distintas formas de dar una información, que es un podcast. Eso por ahora, Pato. Así que, a ver, acá hay más. La impactación dice que puede tener en el público la información que será dada. Eso, yo creo que hay varias cosas que se van repitiendo, como el de entender que es un podcast, el tema de pensar en la persona que nos está escuchando, que quizás es distinto hacer un programa para niños pequeños, por ejemplo, a para jóvenes o un público general. También ver distintos formatos de entregar la información, considerar el tema del tiempo, que a la vez es desafiante, porque es poquito, pero también debe ser bien condensado lo que queremos comunicar. Yo creo que hay hartas inquietudes todavía, es el primer encuentro, no es la idea que hoy día tengan todo claro, sino que nos hagamos muchas preguntas y quedemos con la inquietud del desafío por delante, que yo creo que esa pequeña ansiedad que nos genera un desafío nuevo es lo que nos moviliza a hacer las cosas. No sé, Pato, ¿cómo lo ves tú? Sí, absolutamente. Yo por lo menos les quiero contar que hacer radio es súper entretenido, y hacer podcast es súper entretenido, y
Y una de las cosas bonitas que tiene, el que además de ser un programa de radio, sea podcast, es que va a quedar ahí, po, y que las personas van a poder consultar este trabajo que ustedes van a hacer cuando quieran. Y eso es bien estimulante. Como les decía, busquen temas que les apasionen, busquen formatos que les apasionen, hagan volar la imaginación, traten de divertirse creando, estudiando. Si es que hay aquí todos los que tengan interés científico, piensen a lo mejor en científicos que admiren, a lo mejor pueden conseguir entrevistas con ellos, aprovechan de conocerlos, y así sucesivamente. Lo importante es que sea una experiencia que ustedes disfruten, y piensen en ese momento muy bonito que va a ser cuando esto esté al aire, o cuando entre Spotify, y que cualquier persona que escuche va a aprender algo que antes no sabía, y que eso se lo va a deber a ustedes. Y eso es fantástico, fantástico. Así es que, nada, que lo pasemos súper bien en esta experiencia, y que sea bien bonita para ustedes. Eso queremos que sea una experiencia bonita. Los días jueves nos vamos a estar encontrando a esta misma hora, y la idea es que ustedes también puedan seguir avanzando con sus profesores y profesoras por su parte. No es solamente el trabajo de esta sesión, sino que ir profundizando en el tema que eligieron, y también investigando distintos formatos, o ya inventando esos personajes, esas ideas que, como dice Pato, la idea es entretenernos, que sea algo en donde lo pasemos bien, podamos probar, equivocarnos, cambiar de idea, y a la vez podamos después ver un resultado que nos deje contentos, y que además nos sirva para comunicar algo a la comunidad, en este tiempo que también estamos todos más abiertos a aprender, y con ganas de comunicarnos también. Así que... tengo una pregunta. Sí, Morgan. Nuestro grupo había tenido un problema con decidir cuál tema íbamos a elegir. Y me quería preguntar si a un futuro podríamos elegir otro tema para hablar. Ya que habíamos elegido un tema, a futuro elegir otro tema por... ¿Sí me entiendes? Tú dices, lo que me estás preguntando es si pueden cambiar la propuesta inicial que hicieron de tema. No cambiarla, sino que ya, hacer esa, pero después hacer a futuro otra idea. Sí, mira, primero que todo, si algún grupo definió un tema y ahora por conversar, en la conversación quieren cambiar de foco, pueden hacerlo. Ya, la idea de que pudieran poner un tema inicial era de que tuvieran un puntapié inicial, pero si quieren cambiarlo, lo pueden hacer. Y si es que quieren grabar después otro podcast o hacer otro capítulo, porque en el fondo ustedes van a hacer una cápsula, un pequeño programa, pero capaz que acá se abra un programa de podcast de aquí en adelante, y ustedes como grupo definan hacer una serie de programas, y no solamente uno, y puedan invitar a otros cursos del colegio, a otros compañeros. El compromiso de nosotros al menos es que salga en la radio un programa por grupo, ¿ya? Uno solo. Entonces, ese es el compromiso por parte nuestra. No quita que puedan hacer una serie de programas, y que si ustedes se entusiasman, no solo hagan uno, sino que hagan 3 capítulos o 4 capítulos, y lo puedan también difundir en sus colegios, con sus compañeros, etcétera. Así que... Pueden crear su propio canal. Su propio canal hoy en día, de todas maneras. En Spotify, y hacer 2 si quieren, o 3. Pero podemos hablar de un tema y después de otro, o de 2 distintos temas, ¿o no? Sí, o por ejemplo, si se entusiasman, graban 3 ideas, 3 programas, y eligen después el que más les gustó para ponerlo en la radio. ¿Ya? Eso yo creo que no se limiten en eso, en poder grabar más, en hacer más pruebas, porque es un ensayo y error, y al final uno, ¿en qué va a gastar? En saliva nomás, en hablar más nomás, en grabar, pero pueden, yo lo que quiero decir es que podemos probar, y pueden hacer quizá una entrevista, después un formato de reportaje. No estamos limitados a una sola cosa, si es que ustedes se entusiasman, pero sí, como dice Pato, es harto trabajo, hacer un programa bien, hay que hacer un guión, entonces eso es como enfocarse en eso, pero tampoco ser tan ambicioso. Chiquillos, chiquillas, profesores, profesoras, agradecerles, ya son las 5:20, pasadito. Muchas gracias, y estamos en contacto
para la próxima sesión. Les vamos a enviar también la información y el link para encontrarnos. Así que ahora nos despedimos y un gusto haberlos visto a todos y a todas. Chao. Chao, chao. Mucho bien. gusto. Chao. Un gusto.